¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mil disculpas a toda la gente. Hemos tenido una caída de nuestra señal en internet y lamentablemente hace que nos podamos retrasar. Pero quiero mandar un saludo a toda la gente que nos va siguiendo miércoles tras miércoles. Un saludo especial a todos los estudiantes. Estamos en un bonito mes, en el mes del amor, en el mes del estudiante, y cambiamos pues a este mes que es tan bonita, esta etapa de la primavera. Una de las frases que a mí me gusta bastante y creo que a mucha gente, frases célebres de Jorge Luis Borges, es: uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. Esto lo dijo Jorge Luis Borges y le iba contando a él internamente: todos caminamos hacia el anonimato, todos definitivamente vamos hacia el anonimato, solo que algunos mediocres llegan un poco antes. En ese marco quiero dar la bienvenida a mi compañera de trabajo, Eli. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Álvaro. Muy buenas noches, querido José. Bueno, dar un cordial saludo a todas las personas que nos siguen por Facebook. Esto es Letras que dejan huellas. Hoy también es un día especial porque vamos a tener como invitado a Carlos Revilla Herrero, que nos va a presentar su obra. Querido José, buenas noches. ¿Nos escuchas? Sí. Bueno, muy buenas noches. Me permito antes saludar también a la amable audiencia que nos sigue. Qué pena, justo cuando iniciábamos el programa hemos tenido una caída o no sé exactamente qué habrá pasado, entendemos que es una caída de la conexión. Y bueno, son como cosas que hemos tenido como un susto, pero son como cosas que son parte un poco de lo que es este mundo de las redes virtuales propiamente, ¿no? Sí, tenemos hoy, yo creo, un invitado especial que nos va a estar compartiendo también la obra de una de las obras clásicas yo diría, uno de los literatos más promisorios que ha tenido nuestra región, ¿no? Jorge Luis Borges. Así que todos estamos a la expectativa de las letras que nos pueda comentar justamente Carlos de Villa Herrera. Yo, previo a presentarlo, quisiera referirme a dos cosas en particular, ¿no? Una primera tiene que ver con lo importante que es el ejemplo, ¿sí? Eh, He estado un poco siguiendo lo que son las redes sociales y viendo lo que es el Face, y he notado a muchos colegas que han comenzado a lanzar programas muy similares, bueno, no similares a este, sino programas propiamente de corte educativo, con la finalidad un tanto de aportar a lo que es la educación, con la finalidad de generar también lo que es una senda nueva de lo que es hacer educación desde las redes sociales para paliar esta crisis en la cual nos hemos visto sumidos a partir de esta emergencia sanitaria que hemos estado viviendo estos últimos 6 meses, ¿sí? Yo quiero pensar un poco, lo digo, lo comparto, yo quiero pensar un poco porque que nosotros hemos sido un tanto la seña, el ejemplo para que varios de los colegas se vayan movilizando. Y justamente desde el primer programa lo hemos dicho, en ese sentido lo hemos expresado también, les hemos invitado a que no nos quedemos como espectadores y meros críticos, digamos, de esta crisis, y generemos también iniciativas que ayuden a paliar, ayuden a generar espacios alternativos para aportar a lo que es la educación, ¿sí? Bueno, eso está claro. Y lo quiero asociar un poco con una frase que hoy se ha hecho viral de un candidato de un partido político. No voy a decir ni el nombre ni el partido político, no nos interesa entrar en esa relación, ¿sí? Pero, y tampoco me interesa hacer mofa de, digamos, esta persona, porque definitivamente me ha pasado y me ha ocurrido, si no nos haríamos una, quisiéramos dar una imagen que es realmente irreal y ficticia, ¿no? Que nunca nos hemos equivocado, ¿no? Si bien socialismo quiere decir que ciertamente también se ha descontextualizado lo que ha dicho el candidato de uno de los partidos políticos hoy, pero sí quiero un poco asociar esto a lo importante que es que nosotros vayamos generando una cultura como más sólida, una cultura más basada, digamos, en lo que es datos tal vez probablemente más objetivos, más precisos, ¿no? Y un poco la idea es aportar en ese sentido desde este programa Letras que dejan huellas. Cierro con esto. Hace 2 días
el 21 de septiembre exactamente se ha cumplido los 99 años del nacimiento de uno de los educadores más célebres que ha tenido la región, y yo creo el mundo entero, Paulo Freire, quien murió en 2 de mayo de 1997, pero quien ha dejado una senda, un norte, una orientación para lo que es hacer educación propiamente, en lo particular, un referente para mi persona. Al año vamos a estar celebrando los 100 años de su nacimiento, pero penosamente también estaremos también cerca a los 23, 24 años de su deceso. Bueno, sin mayores preámbulos, entonces vamos a presentar a nuestro invitado, estimado Álvaro. Exactamente. Antes quería dar unos datitos muy interesantes. Les cuento que estamos hoy día, nos estará contando el licenciado Carlos de Villezero acerca de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899. Él ha fallecido en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1983. Fue un escritor de cuentos, ensayos y uno de los más conocidos y célebres escritores a nivel Latinoamérica, extensamente considerado una figura clave para la literatura de habla hispana. Sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida y agradecer por la referencia al licenciado Carlos de Villezero. Carlos, muy buenas noches. Queremos que nos cuentes, pues, y toda la fanaticada que está a través de la fanpage de Letras que Dejan Huellas, y motivarte a que nos cuentes cuáles han sido esas letras que han dejado huellas en la vida de Carlos de Villa. Bienvenido y gracias por la referencia. Gracias a ustedes, Álvaro, José y Elizabeth, por la invitación. Es un gusto participar de este programa que semana a semana se va haciendo cada vez más conocido y más grato para toda la audiencia que tiene la oportunidad de verlo. Para mí es un placer poder compartir con ustedes, con educadores de la ciudad del Alto que respeto mucho y con quienes he tenido también oportunidad de compartir desde varios años el trabajo cotidiano. Y sí, bueno, evidentemente este programa que se caracteriza por destacar esas huellas que van dejando las letras en las personas, creo que participar de él representa un honor para mí por el hecho de que creo que es fundamental e importantísimo, pero además sumamente grato y agradable compartir estas ideas, estas palabras, estas nociones, estos sentimientos que se encierran en los libros y que muchas veces no los compartimos tan ampliamente, que sin duda son una oportunidad maravillosa. Bueno, el libro que yo les quiero compartir hoy día es probablemente uno de los más famosos de Jorge Luis Borges. Se llama Ficciones. En realidad, Ficciones contiene dos volúmenes, digamos. Uno es El jardín de senderos que se bifurcan y el otro es Artificios. Este conjunto de textos ha sido escrito en los años 50, como ustedes ya decían, ¿no? Jorge Luis Borges nació a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, más precisamente en 1899. Me parece que es uno de esos rasgos incluso simbólicos y irónicos de la vida de Borges, en las cuales una de sus mayores preocupaciones siempre ha sido el tema del tiempo, ¿no? Y precisamente eso de nacer entre el final de un siglo y el principio del otro, creo que también es algo que probablemente, si bien no está marcado conscientemente en su obra, está presente en varios elementos de lo que hace a ella, y tiene que ver con una de sus preocupaciones fundamentales, que no solamente el tiempo, sino cómo el tiempo cambia y cómo el tiempo se transforma y se sostiene. Inicialmente quisiera decirles que pues, yo no soy un literato, yo soy un antropólogo, un educador popular, pero que
Me aproximaba a Borges más bien en una edad bastante tardía, probablemente terminando mi carrera de antropología, pero creo que desde la primera vez que me empecé a interiorizar realmente eh, ha sido para mí una experiencia fascinante que yo quisiera compartir también con las personas que nos escuchan el día de hoy y que más que, digamos, darles elementos o una exposición muy detallada de lo que es Borges o la obra, mi idea es más bien tratar de motivar en el espíritu mismo de este programa a que invitar a quienes gusten de la literatura y a quienes no lo han hecho tanto, pues empezar a revisar y empezar por este autor que tiene para mí elementos entrañables, pero también elementos muy importantes en lo que hace al pensamiento, ¿no? Creo que algo que me ha marcado a mí fundamentalmente de Borges es el hecho de que él me ha enseñado a tratar de desafiar el pensamiento y el sentimiento respecto a nociones tan a veces abstractas y poco aprensibles como las nociones del infinito, eh, la, la, las nociones de lo vasto, ¿no? Y lo infinito en términos de tiempo y espacio, ¿no? Estamos hablando de un autor que básicamente es un artífice, yo diría, de la literatura fantástica, pero en unos términos muy originales y muy particulares, no solamente referidos a lo fantástico como muchos otros autores, como Tolkien, digamos, que han trabajado lo fantástico desde la mitología, sino más bien lo fantástico desde la imaginación. Yo creo que algo que tiene Borges particularmente desarrollado es su capacidad de imaginar. Y cuando me refiero a esta capacidad de imaginar es a esa capacidad de producir imágenes, pero muy asociadas a conceptos que a veces son bastante filosóficos, difíciles de aprender, pero que él los trabaja en un lenguaje bastante ejecutivo, bastante coloquial, digamos, y que a diferencia de mucho de lo que se ha dicho, la imagen que se ha empezado, que se ha trabajado mucho desde ciertos grupos políticos, especialmente respecto a Borges, de que se trataría de un autor bastante elitista, yo creo que más bien es no solamente como persona, sino también como escritor, una persona que a lo largo de su obra ha tratado de más bien dejar de lado el lenguaje barroco y el lenguaje complejo y hacer que ciertas nociones tan complejas como el infinito, como el tiempo, el espacio, se traduzcan más bien en palabras accesibles para todo el público. Y no es casual por ello que muchos filósofos, el mismo Michel Foucault, el mismo Humberto Eco, muchas veces han citado a Borges en varios de sus trabajos, en los cuales, por ejemplo, ensayos de 4 páginas han inspirado libros enteros a Michel Foucault, por ejemplo, ¿no? Y eso quiere decir, habla no solamente de su capacidad de síntesis, sino de su enorme capacidad de comunicación. Probablemente Borges ha sido uno de los autores que, digamos, ha sido como una de las primeras autores, uno de los primeros autores estrella latinoamericanos, es decir, expuesto a los medios, expuesto a la radio, expuesto a la televisión en cierta época de su vida, digamos en la segunda mitad de su vida probablemente, pero que eso ha llevado también a que sea en cierto modo muy popular y que también se haya anticipado en varios aspectos, por ejemplo, a lo que fue el boom latinoamericano, que popularizó, ustedes saben, a varios autores, como García Márquez, como Cortázar, como Juan Rulfo, como el mismo Vargas Llosa y demás. Tenemos a Borges en un periodo un poquito anterior, pero probablemente que es el primer autor de mayor trascendencia en el siglo XX y que abre también un interés más bien global por las letras latinoamericanas.
Más allá de eso, creo que hay aspectos bien destacables y bien interesantes de su persona que son sumamente inspiradores para cualquier persona que quisiera involucrarse en el mundo de las letras, pero que también eh, se aproxime a su biografía desde una perspectiva más humana, más sentimental, ¿no? O sea, Borges provenía de una familia relativamente acomodada, pero en un barrio marginal al norte de Buenos Aires, en el cual tuvo, digamos, en su infancia y en su vida una interacción con sectores más bien populares, ¿no? Frente también a esa idea de que se trataba de un autor de élite. Más bien creo que él tuvo el privilegio de provenir de una familia de profesionales educados. Su padre era psicólogo, su madre era una, una persona también con mucha formación en términos de cultura, teatro, muy preocupada por la cultura. Y probablemente Borges ha sido, yo lo que intuyo, lo que veo de sus textos y sus referencias, de sus cartas, es que fue más bien un niño bastante querido y bastante protegido, ¿no? Sin embargo, tenía un padre más bien anarquista que apelaba por la libertad y que en cierto modo ha sido una influencia fundamental en su vida. Una digamos, de los legados más importantes del padre de Jorge Luis Borges a su hijo fue su gusto por la literatura, por la filosofía, pero yo creo que, como dice Borges, un elemento capital de su vida y un acontecimiento fundamental fue la biblioteca que su padre le dejó, ¿no? Y no solamente le dejó en términos de herencia, sino que le dejó acceder a la biblioteca desde muy pequeño. Entonces, Borges, del lado materno, tenía ascendencia inglesa y del lado paterno, obviamente, española. Y entonces, desde chiquito, él aprendió a hablar inglés con la abuela materna y a hablar en español con la abuela paterna. Entonces, él no concebía, digamos, la diferencia de idiomas, y cuando ya fue un poco más grande, recién se dio cuenta que esa forma en la que le hablaba su abuela materna era otro idioma, pero en realidad él creció hablando así. Y eso también le permitió a Borges desde muy pequeño acceder, digamos, a textos como la Enciclopedia Británica en inglés y cosas así. Y algo que destaca mucho en él es su curiosidad infantil, porque era un chico que no salía mucho de casa, ¿no? Y en eso de estar entre ser cuidado y ser muy bien educado, pues su mayor distracción y su mayor fascinación eran dos cosas, los libros y el zoológico, ¿no? Y en este vínculo, digamos, con la biblioteca de sus padres, está presente a lo largo de toda su vida y en varios de los textos, ¿no? Como ustedes van a ver, la portada del texto que yo les muestro esta noche es justamente una ilustración de uno de sus cuentos de este libro Ficciones que se llama La Biblioteca de Babel. Además de la biblioteca como tal, Borges fue nombrado en 1956 ya mayor director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que era una de las bibliotecas seguramente más nutridas del continente y que probablemente le parecían infinitas, ¿no? Él había trabajado desde su regreso de Ginebra, porque se fueron casi al borde de la Primera Guerra Mundial. Su familia se fue a vivir a Ginebra por causa de la ceguera de su padre. Y él a su regreso trabajó en una pequeña biblioteca municipal, pero después, ya cuando se hizo un escritor conocido y demás, tuvo yo creo el gran placer de ser parte de la Biblioteca Nacional y ser director de la Biblioteca Nacional. Y eso le supuso mucho placer, pero también así la fascinación de encontrarse frente a algo tan vasto que él mismo no sabía que no podía abarcar en su totalidad, ¿no? Entonces, justamente creo que esa experiencia de
de la biblioteca ha sido para él fundamental. El otro drama fundamental de su vida ha sido la ceguera, ¿no? Una ceguera hereditaria, justamente la razón por la que la familia se traslada a Ginebra muy jóvenes, siendo él muy chico, en realidad muy adolescente casi, fue que su padre se estaba quedando ciego y que Ginebra era un centro importante, digamos, de tratamiento de enfermedades oculares y vinculadas a la vista, que podía darle a su padre la oportunidad de solucionar su problema de visión, ¿no? Lastimosamente él después heredaría esta enfermedad de la ceguera paulatina que fue acompañándolo durante muchos años hasta que ya en su siendo mayor quedó absolutamente ciego, y gran parte de sus obras muy, muy importantes las escribe o las dicta estando sin la posibilidad de ver, ¿no? Él dice que esa ceguera que él tuvo comenzó desde muy chico, desde muy, muy pequeño, ¿no? Y fue como un ocaso tenue, dice él, que se fue haciendo cada vez más profundo. Y estos dos elementos, la biblioteca y la ceguera, nos muestran esa paradoja, ¿no? de una persona que antes que escribir le fascinaba leer, ¿no? Él decía que otros se jacten de lo que han escrito, yo me jacto de todo lo que he leído. Y por eso la fascinación con la biblioteca de su padre, que ha sido, digamos, algo que como lleva precisamente este programa, dejó una profunda huella, no solamente en su mente, sino también en su vida. Él decía algo muy importante, ¿no? No pueden haber lecturas obligatorias, y eso es fundamental también en la perspectiva de este programa que estamos compartiendo ahora. Dice, si un libro, él decía, si tú agarras cuando daba cátedras y enseñaba literatura, él decía, la idea de una lectura obligatoria es un contrasentido, ¿no? La literatura tiene que ser un placer. Y si a la primera página un libro no nos gusta, hay que desecharlo. Y no es porque sea malo, decía, sino simplemente porque ese autor y ese escritor no ha escrito para ti. Y eso es algo fundamental, ¿no? Es decir, puede ser que desde posiciones ideológicas, políticas, nosotros no compartamos las ideas de Borges o por el contrario, de cualquier otro autor. Pero si a la primera hoja y a la segunda hoja ese autor nos fascina, independientemente de que no estemos de acuerdo con él y nos atrape, pues probablemente ha escrito para nosotros, aunque no lo haya querido ni él ni nosotros lo hayamos esperado. Y ese es un elemento central y fundamental. Creo que esa gran imaginación que tenía Borges y esas ideas que son absolutamente revolucionarias, que se plasmaban además en tan poco espacio en sus cuentos, no hubieran surgido sin su acceso a la biblioteca, ¿no? Otra fascinación que él tenía y que vamos a ver era por los tigres, ¿no? Él desde pequeño tenía una fascinación increíble por el color del tigre, por el felino y demás. Y bueno, digamos, probablemente es una fascinación que compartimos muchos, ¿no? Siendo un animal majestuoso y demás. Pero para él marcaría también varios de sus cuentos y sus relatos, la figura del tigre, la figura de la biblioteca, la figura de la ceguera, están presentes en gran parte de sus textos. Y es una paradoja el hecho de que una persona a la cual, como él decía, se jactaba de haber leído tanto y de haberse enamorado realmente de algunos textos que le parecían fundamentales, entre ellos la Enciclopedia Británica le parecía fascinante, no solamente por el conocimiento que encerraba, sino por las ilustraciones que tenía. Y fue justamente en esa enciclopedia donde encontró ilustraciones de tigres, de animales y de cosas que después se van a plasmar en su obra. Desde esa imaginación de niño que después se traduce en su literatura hasta ya siendo un adulto. Igual creo que un elemento que a Borges le parecía, o una obra que le parecía fundamental fue Las Mil y Una Noches, porque
Las Mil y Una Noches tenía esas paradojas del tiempo fundamental, ¿no? Él decía que no solamente tenías una noche contenida en todas las noches, ¿no? Porque se trata de la princesa Sheresade, que se ve obligada a contar uno y otro cuento durante 1000 noches y más, precisamente para no tener que morir. Y el libro que cuenta la historia de Sheresade, en realidad contando los cientos de cuentos, también contiene estos cientos de cuentos dentro, ¿no? Entonces era una historia como una especie de caja mágica con cientos de pequeñas historias dentro. Y esa idea también de estos conjuntos infinitos es algo que para Borges va a ser muy importante. Pero además por el mismo nombre, ¿no? La idea de las 1001 noches, él decía que nosotros muchas veces usamos la palabra miles de miles, ¿no? Incluso la gran frase de Tupac Katari, ¿no? De miles de miles en el Aymara, que es el número más alto además en el Aymara, siempre representa casi el infinito, y aumentarle, digamos, a un uno a ese 1000 hacía que esa noción de tiempo sea aún más larga. Entonces era como una historia que se contaba hasta el infinito y que contenía además dentro cientos de historias y cientos de miles de historias, ¿no? Algo similar, ustedes lo pueden ver, digamos, en algunos de sus cuentos, y esas obras tan clásicas, casi tan fundamentales como Don Quijote, o como Las Mil y Unas Noches, o como la Enciclopedia Británica, es decir, constituyen su universo fundamental de creación, ¿no? Ustedes van a ver eso, por ejemplo, en cuentos como Funes el Memorioso, que era un hombre que era capaz, si quería, de recordar absolutamente durante todo el día, cada segundo del día anterior. Entonces podía reproducir al día siguiente con absoluto detalle, con un pasmoso detalle, dice Borges, cada olor, cada sensación, cada posición de un objeto, el volar de una mosca, el aroma, la posición de los cubiertos en la mesa, el tono de los colores, la tonalidad del alba, los pájaros que pasan a través de las nubes sobre el alba, de una manera fotográfica y como si se hubiera grabado en su mente, casi como si se tratara una cámara de video, ¿no? Y eso hacía que esta persona, que tenía una memoria tan prodigiosa, pudiera pasarse el día entero recordando cada segundo de un día, recordando cada segundo del día anterior, ¿no? Esas ideas tan complejas a las que Borges nos lleva están presentes en sus textos y lo acompañan durante toda su vida. Así como, digamos, el tiempo infinito es infinito, como las 1001 noches, también para él un tema, sí, siempre recurrente es el tema de la inmortalidad, ¿no? Y creo que ya uno de sus cuentos fundamentales que nos habla de eso es también el inmortal, que está presente en el libro El Aleph, que justamente nos refiere una historia fascinante de un hombre que busca la fuente de la eterna juventud hasta que finalmente la encuentra. Yo quisiera, no sé si me permiten, José y amigos, relatar un poquito del texto de la Biblioteca de Babel, que es uno de los textos permitido. Absolutamente permitido, querido Carlos. Muy bien, entonces, si me pueden permitir, por favor, compartir la imagen para que los lectores me puedan seguir solamente en una pequeña parte de este texto, que lo tengo acá, para que ustedes más o menos me acompañen y podamos mirar una partecita. Creo que no tengo la posibilidad de hacerlo con todo, pero al menos con una parte de este texto permite mostrar, digamos, esos elementos importantes de Borges y su fascinación con las bibliotecas, con los libros y las lecturas,
que es también algo que se relaciona mucho con el espíritu de estas letras que dejan huellas, ¿no? ¿Tienes la opción, estimado Carlos, de compartir pantalla, share screen? Sí, ahora lo estoy compartiendo. Ya, perfecto, la voy a habilitar. Ya la tenemos. ¿Se ve? Sí, sí, se ve, se ve. Tal vez puedas agrandar un poquito la imagen. Las letras, sí. Ok. Uy. A ver. Solamente voy a leer una parte que es para dejarlos picados, porque no vamos a tener el tiempo de leerlo todo, pero sí esta partecita, ¿no? Que para mí remite a la biblioteca de su padre, pero también es su experiencia como bibliotecario, la que se refleja en este texto. El cuento se llama La Biblioteca de Babel, es parte del libro Ficciones que les mostré y cuya tapa se ilustra precisamente como una idea de esta biblioteca. Entonces, dice, el universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en medio cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores interminablemente. La distribución de galerías es invariable, 20 anaqueles a 5 largos anaqueles por lado. Cubren todos los lados menos 2. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da un angosto zaguán que desemboca en otra galería idéntica a la primera y a todas. A la izquierda y a derecha del zaguán hay 2 gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay 2 en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud, he peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable. Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Hasta ahí, compañeros, para que ustedes continúen con la lectura y también continúen quienes están en sus casas. Exactamente como nos has relatado, Carlos, a todos nos estás dejando picado. Es que algún momento hemos leído y tal vez hemos leído de pasadita, vamos a volverlo a leer y revivir esos buenos momentos de cuando estábamos allí en la universidad. En concreto, de todo lo que nos has contado, Carlos, ¿cuál es el pasaje que ha marcado tu vida, que ha dejado huella? Posiblemente en esos momentos de uno mismo, hay que nos identificamos, ¿no? con una frase, con una etapa en nuestra vida de juventud, de estudio, o como tú dices, tal vez ya en la vida familiar. Contanos ese pasaje, por favor. Muchas gracias. Hay una frase que a mí me quedó muy marcada y probablemente tiene que ver con un cuento, ¿no? Que como les decía, está en otro libro, es El Inmortal, ¿no? Que cuenta la historia de un tribuno romano que se emprende en la aventura de buscar un río por el cual era posible curar la muerte, es decir, era posible conjurar la muerte y que ésta nunca más te llegue.
Eh, esa frase, ese libro, así como el de la Biblioteca de Babel y la última idea de la caída infinita en la cual te vas descomponiendo hasta volverte cenizas, me marcaron bastante. Hay una frase especial en la que después de encontrarse con los inmortales, este tribuno romano ve que los inmortales en realidad han olvidado prácticamente todo desde el momento en que son inmortales. Y sobre sus pechos incluso dejan crecer los nidos de los pájaros, ¿no? Y dejan que el sol los queme y pasan años de años, ni siquiera en un proceso de contemplación, sino en un proceso de olvido total. Entonces, cuando el tribuno trata de interpretar por qué estos inmortales que tienen todo el tiempo del mundo, precisamente lo desperdician de esa manera. Y él dice esto, ¿no? Ser inmortal es baladí, menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte, lo divino, lo terrible, lo incomprensible, es saberse inmortal. Es decir, que cuando una persona, la cualidad que tenemos los seres humanos en realidad, es el hecho de que sabemos que vamos a morir. Puede ser hoy día, puede ser mañana, con esta pandemia creo que lo hemos sentido con mucha fuerza. Y creo que la idea de que nuestro tiempo es corto es la idea también de que, de cierto modo, tenemos que, no digo aprovecharlo, pero sí disfrutarlo, ¿no? Y sentirlo con toda la intensidad posible y no dejarlo pasar, ¿no? Porque el tiempo es esquivo. Pero esta idea de que el ser humano, la vida del ser humano frente a la vida inmortal es fatal, es terrible, es precisamente que uno trata de hacer todo lo posible para vivir la vida de manera más intensa, más fructífera, más maravillosa posible. Creo que esa frase me ha marcado, ¿no? Y además el cuento en sí mismo, porque interesante, y ahí sí mando un spoiler, es que después de encontrar la fuente de la inmortalidad, este es el único inmortal que decide vivir su inmortalidad como si cada día fuera el último. Y eso es fundamental, ¿no? Es decir, por más tiempo que tengas, tratar de vivir la vida con intensidad y no perder el tiempo. Creo que si algo también me ha marcado y algo en lo que coincido con Borges es la idea esta de que el tiempo es el enigma esencial, pero también es una de nuestras mayores riquezas, ¿no? Y muchas veces lo desperdiciamos, no digo en la diversión, más bien la diversión puede ser una forma de aprovechar el tiempo, ¿no? Pero muchas veces lo desperdiciamos en el vacío, en la nada, ¿no? En esa nada que como si realmente fuéramos inmortales, ¿no? Entonces creo que esa es una de las frases y de las ideas que más, y de los cuentos de Borges que más me ha tocado a mí como persona, con la cual comparto, ¿no? Muchos, trato de compartir, digamos, su sentido más fundamental. Creo que mucha gente se va a identificar con eso. Un saludo te manda Chelo, Carlos, a la distancia. José, por favor. Sí, no, gracias. Un poco me toca resaltar ese afán que nosotros tenemos de motivar a la lectura, que creo lo hemos sentido hoy, lo hemos palpado en la historia que nos ha comentado, bueno, en las frases que nos ha compartido Carlos y en el modo, sobre todo, cómo nos ha compartido hoy estas letras, ¿no? Hay una referencia constante de Borges hacia lo que es el infinito, en contradicción un poco hacia lo que es nuestra existencia finita, ¿no? ¿Cómo explicas eso, querido Carlos? Parte un poco de la riqueza del análisis que nos sugiere, ¿no? José Luis Borges. Sí, ¿no? Yo creo que, bueno, él más o menos tiene un libro fundamental que se llama
que es un libro de ensayos en realidad que se llama Historia de la Eternidad, que es muy recomendable. Es un texto más bien de ensayos, porque Borges era bastante tímido, ¿no? Y era una persona que pese a todo el conocimiento que tenía, era una persona bastante tímida. Y entonces lo que empezó a plantearse él como escritor, inicialmente poemas y posteriormente ensayos. Entonces el Historia de la Eternidad nos plantea unos dilemas sumamente interesantes ya en el año 1936, de ideas que, por ejemplo, va a recuperar el postestructuralismo con Michel Foucault, eh, con Mircea Eliade, digamos, con otros autores, tanto desde la antropología, desde la filosofía, que son bastante avanzadas y revolucionarias para su tiempo, aunque sí evidentemente estaban inspiradas en, por ejemplo, algunos ensayos de Platón, ¿no? Pero que nos plantea esta idea del tiempo como un eterno retorno, ¿no? Borges, justamente en uno de sus ensayos de historia de la eternidad, habla precisamente del tiempo como ciclo, que es una idea muy, el tiempo circular, ¿no? Y es una idea muy familiar con nosotros por la cultura aymara y por esta idea de que el tiempo siempre vuelve, ¿no? La idea del Pachacuti, ¿no? Por ejemplo, la idea de esa explicación que alguien le hacía alguna vez no sé si era, creo, Tristan Platt, ¿no? De que ahorita, digamos, estamos nosotros aquí arriba y abajo hay un submundo en el cual tenemos cada uno de nosotros nuestro hombre, ¿no? Nuestro reflejo. Y el día de mañana eso se va a dar la vuelta, ¿no? Y otra vez eso va a volver a darse la vuelta. Y muchas veces es como si, y no solamente que repetimos el pasado, repetimos la historia, porque en realidad, si bien el tiempo es infinito, los seres humanos son finitos y nuestras opciones y nuestras elecciones son realmente limitadas al final de todo, ¿no? Esa idea también la tiene en un cuento que se llama El Jardín de los Senderos que se bifurcan, que es una especie de historia de espionaje en realidad, pero que remite a la idea de que nosotros somos todos los seres humanos, de que cada uno ya es todos sus antepasados, pero también que nosotros somos todos los seres humanos que ya han vivido alguna vez lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Esta idea de las plagas cíclicas, ¿no? También que es bien recurrente en nuestra historia universal, nuestras plagas en nuestra idea del fin del mundo, ¿no? Cada cierto tiempo pensamos que el mundo se va a acabar y luego es como el mundo se vuelve a empezar, como que vuelve a empezar y volvemos a cometer los mismos errores, ¿no? Es decir, es como que no aprendemos y con esta pandemia nos pasa lo mismo. Es un poco la referencia a eso, ¿no? Y él dice, muchas veces la costumbre, como tú decías al principio, José, digamos, es un poco aquello que también nos repite infinitamente, ¿no? Y para poder cambiar, para poder transformar eso, son también ciclos y procesos largos en los cuales cada vez cambiamos un poco, ¿no? Pero siempre somos los mismos. Entonces, esa idea está muy presente en Borges y yo creo que sus ideas filosóficas son tan actuales y tan presentes que se aplican pues a distintas disciplinas, incluso de análisis social, de filosofía no solamente en general, sino también de filosofía política, ¿no? Aunque él fue una persona reacia a la política, él fue un anarquista spenceriano, ¿no? Y ahí su vida política también fue, digamos, no muy activa, pero sí polémica, ¿no? En algunas cuestiones. Eli. No le escucho bien, Eli, perdón. Su micrófono está como bajito. Sí, sí, sí. De hecho, no lo estamos escuchando. Ahora sí. No. Está con un problema tu micrófono, estimada Eli.
tal vez seguimos, ¿no? Carlos, hay también una referencia recurrente en las obras de Borges, hacer alusión al espejo, y en sus escritos parece el mismo reflejar como un temor al mundo alterno que representa el reflejo mismo del espejo. ¿Cuál es el punto de Borges ahí? ¿Por qué? ¿Cuál es el espejo? ¿Por qué se vuelve un referente constante en los escritos de Borges? Claro, él justamente en uno de sus textos, en uno de los cuentos que inicia precisamente el libro Ficciones, que es el que les presento, habla precisamente de la cuestión de los espejos, ¿no? Y él está reproduciendo una especie de conversación en la cual su amigo Bioy Cáceres, que realmente sí fue su amigo, era su confidente, una persona con la que pasaba mucho tiempo, dijo, descubrimos, dice él, en la alta noche ese descubrimiento es inevitable, descubrimos, en la alta noche ese descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bioy Cáceres recordó que uno de los heresiarcas de Ukbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables, que multiplican en el número de los hombres, ¿no? Entonces, ambos nos multiplican infinitamente, y ese es el temor que siempre tenemos, digamos. Al mirarte al espejo, te multiplicas a ti, eres tú mismo, pero muchas veces dicen incluso que si miras un espejo por mucho tiempo, por un tiempo prolongado, digamos, dejas de reconocer a la imagen que tienes ahí, porque por un efecto, digamos, en el cual ya te desconoces a ti mismo, ¿no? Y esa multiplicación infinita de los hombres es algo a lo cual vamos a temer, porque supone renunciar a nuestra autoctonía, a nuestra originalidad, ¿no? También es el temor a nuestro doble, a nuestro doppelganger, a una reproducción incluso maligna de ti, y que también está presente en nuestra idea de Marcapacha y Acapacha, ¿no? Tan andino, en el cual tenemos un reflejo ahí distinto, pero igual a nosotros ahí por debajo. No sé si él está ya con el micrófono. No, penosamente no. ¿Aló? No. Tal vez nos puede pasar por WhatsApp Acá hay un chat, no te hago escrito. Al chat, por favor, Elizabeth. Tal vez ya un poquito asociando esto que tú muestras, de que esta relación que tú haces entre los escritos de José Luis Borges y nuestro mundo andino, pareciera ser que Borges un poco te ha ayudado a descifrar o a establecer una conexión, o digamos una comprensión de lo que es la realidad y la lógica del hombre, del mundo, no del hombre, sino de la sociedad propiamente andina, ¿no? ¿Puede ser, estimado Carlos? No lo sé, digamos, ¿no? A veces esas asociaciones pueden ser más o menos arbitrarias, ¿no? Aunque operan a veces como conexiones sinápticas, pero en realidad pueden ser bastante arbitrarias. Yo más bien considero que más allá de lo etnográfico, Borges te invita a asumir una perspectiva un poco más universalista, ¿no? Y en esa universalidad es donde tú encuentras particularidades que son distintas en diferentes culturas, en diferentes contextos, pero parecidas. Una cuestión muy interesante de Borges era el hecho de que era un humanista, sin duda, pero también el hecho de que rebatía mucho las cuestiones como el nacionalismo. Entonces,
tú encuentras en sus textos ciertos elementos que probablemente están muy presentes en las culturas en general, en las culturas no occidentales, ¿no? Y este cuestionamiento, por ejemplo, al tiempo lineal, ¿no? A lo finito del mundo, a la posibilidad de ser el centro del universo que plantea la Ilustración europea, está muy presente en sus textos, precisamente por su aproximación a las lecturas del budismo como filosofía, pero también por su enorme erudición sobre la realidad de otras culturas y por el hecho también de ser argentino, ¿no? Es decir, Borges era argentino ante todo, él decía que eran de muchas partes, pero también creo que tenía una idea muy clara de lo que era la cultura en Sudamérica, el pasado colonial y el presente, ¿no? Y aunque no renegaba de él, probablemente lo veía como todo con un sentido distante, ¿no? Y con un sentido reflexivo. Correcto, sí. Tal vez tratando un poco de ya asociar con el sentido que tiene el programa, querido Carlos, ¿qué le espera a un niño, a un joven, si se anima a leer Jorge Luis Borges, ¿no? ¿Hacia dónde se adentra? ¿Qué es lo qué es lo que Borges le va a compartir? ¿Qué es lo que Borges le va a aportar? Y si me permites, José, un saludo al profesor Juan, que nos escribe y le pregunta, ¿no?, al licenciado si podemos dar este tipo de lecturas. El profesor de filosofía y psicología, y nos dice, ¿podemos dar este tipo de lectura? Os recomienda que demos a jóvenes que están en secundaria para que lo puedan ir leyendo. Yo creo que sí, ¿no? Hay que hacer evidentemente una selección de historias y de cuentos que pueden ser más accesibles o más adecuadas, pero sin duda creo que ahora los chicos, no solamente por su vínculo con Internet, con la ficción televisiva que retoma muchas de las ideas de tiempos cíclicos, de lo cuántico. Por ejemplo, tú ves varias de las películas de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, te puedo citar, por ejemplo, no sé si han visto una que se llama El Origen, Sí, de Christopher Nolan, de sueños sobre sueños, ¿no? Hay como 3 niveles de sueños. Bueno, ese es un tipo de cosas en el cual tú vas a ver a Borges, ¿no? Digamos, dilemas tan complicados como por ejemplo, no sé, cosas como las que ves en la buena trilogía de Batman del mismo Nolan, de la primera parte, las vas a ver en El Jardín de Senderos que se bifurcan. Es decir, hay muchos más elementos, creo, que tienen los jóvenes por su acceso a la cultura popular ahora, ya que esta cultura popular está permeada de una serie de esas ideas, ¿no? Desde Matrix hasta las películas que mencionaba, tienen muchas de esas ideas que Borges ya las trabajaba en los años 40, 50, incluso en 1936, como lo decía, ¿no? Entonces creo que sí es accesible. Por ejemplo, he sabido que en ciertas cátedras de filosofía y letras en Argentina hay una lectura fundamental de Borges, es Las ruinas circulares, precisamente para entender las nociones estas del tiempo y la idea de los sueños, ¿no? Y por ejemplo, para hacer referencia, digamos, a esa película que mencionábamos, Elizabeth, que es El Origen, hay una frase muy linda de este cuento de las ruinas circulares, que es un cuento fundamental, que decía, quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio intelectual. Es decir, se trata de una persona que un día se le ocurre soñar a alguien con el más mínimo detalle, las células, las vísceras, las uñas, los olores, la textura de su piel, y tratar después de que ese sueño minucioso, y por el hecho de ser tan minucioso,
se convierte en realidad. Es algo que muchos hemos querido hacer, es volver a nuestros sueños y poder controlarlos, ¿no? Esas cosas es a las que a las bibliotecas infinitas, a los laberintos que también son desiertos, porque Borges comparaba el laberinto con el desierto. Otra forma del laberinto para él era el desierto, en el cual tú no te perdías por las paredes, sino por la absoluta ausencia de ellas, ¿no? Y la monotonía del piso. Entonces, el tiempo infinito. Entonces, pienso que sí, que son ideas que hay que trabajarlas con los chicos en filosofía, porque ya en secundaria están trabajando temas filosóficos, pero también hay ensayos que pueden aplicarse a reflexiones sobre teología, a reflexiones sobre historia, sobre religión, incluso, digamos, a cuestiones sobre la física, ¿no? Sobre historia de la física, sobre historia de la ciencia. En Borges realmente es un universo vasto, infinito, ¿no? Como sus propios cuentos. Y ahí creo que hay mucho material del cual extraer elementos educativos. Tal vez ahora sí, Eli. Bueno, no le he ayudado hoy, esta noche a la L le hago en contra de lo que es el sonido. Tal vez valga la pena ir leyendo algunos comentarios que nos han hecho llegar nuestra amable audiencia. Dicen, vamos adelante, Carlos Chelo, ¿no? Debe ser un conocido tuyo. Un saludo y un abrazo a la distancia. Lenny Lima, hay un ruido de acople, bueno, parte de la conectividad, mis disculpas, estimada Lenny. Mi lady, mi Nina, buenas noches. Lenny Lima, ¿con qué libro de Borges alguien podría comenzar? Si hay una secuencia, probablemente, estimado Carlos, para que recomendarías, ¿se puede clasificar así? Probablemente no, ¿no? ¿O cuál sería? Yo creo que los más atrapantes de inicio son ficciones y el Aleph, ¿no? Que son además unos los puede encontrar en las tiendas de libros de la 6 de marzo, ¿no? O en el pasaje Núñez del Prado, y están disponibles. El Aleph y ficciones son los dos libros más los más populares y con los que sí yo recomiendo empezar cualquier exploración. Correcto. Bueno, sí, hay varias personas que te saludan desde el Face. Hay alguien que hace referencia a Chelo nuevamente de una película, El efecto mariposa, si más no me equivoco, que tal vez está asociada, digamos, a lo que tú decías, ¿no? Con la película El origen, ¿no? No sé si la viste. Sí, lo recuerdo. Sí. Pero, aunque hay en la idea del efecto mariposa hay digamos, algunas cuestiones un poco menos recurrente, ¿no? En función de tus opciones. Más bien, creo que la idea del efecto mariposa, al menos en esa película, te plantea que cada opción, cada decisión te puede llevar a un destino distinto, ¿no? En este caso, me parece que las opciones, en el caso de Borges, siempre las opciones son muy limitadas y los destinos son bien recurrentes, ¿no? Entonces es como que si bien tienes opciones, hay una especie de límite en todo lo que puedes hacer. Por eso la historia se repite, por eso vuelves a vivir otra vez las cosas, ¿no? Y no tienes como esa salida más bien un poquito feliz del efecto mariposa, ¿no? Hiciste el sacrificio, pero al final todo lo arregló. No, aquí es como que, pucha, vuelves y vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Y esa es un poco la noción. Yo quisiera, bueno, antes de compartir otra idea más, que es la idea del infinito, que es para mí también otro elemento que es sumamente interesante, con otro cuento que es justamente el Aleph, y que para mí es muestra
es una muestra sumamente interesante de la habilidad de Borges, no solamente de la habilidad de la imaginación y su concepción de la totalidad, ¿no? Es decir, de entender el universo en su conjunto, ¿no? Y este es un cuento también que es muy recomendable porque también el Aleph es como un punto en el que se encuentran todos los puntos y a través del cual tú puedes ver absolutamente todo, ¿no? La totalidad. Pero es como una especie de esfera flotando en algún lugar que si tienes la suerte de encontrarla, puedes verlo todo simultáneamente, ver el universo de una sola vez y completo. Esa idea a mí me parece sumamente extraordinaria y no sé cómo se le ha ocurrido realmente a Borges eso, pero además lo más alucinante es cómo lo describe. Entonces, quisiera citarles solamente la posibilidad o invitarles solamente a la posibilidad de leer este libro, que en realidad empieza por una situación, este cuento, porque es muy cortito, que se llama el Aleph, A-L-E-P-H, que empieza con una situación muy mundana de un funeral de alguien conocido del mismo Borges, y es él, bueno, él es el personaje de la historia, el mismo autor, encuentra a un amigo pedante de la mujer que acaba de fallecer, y este le muestra finalmente el Aleph, y a través del Aleph Borges logra verlo todo, o sea, todo. Entonces, leer eso, imagínense la descripción, ¿no? Y él solamente para picarlos un poquito. Él solamente dice, ¿no? Rodé por la escalera vedada, caí, al abrir los ojos vi el Aleph, ¿no? Y el Aleph es una cosa que él mira, pero dice, en ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables y atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, el mismo espacio, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo. Lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Es decir, incluso él denota en esa frase que el lenguaje tiene límites para describir la totalidad, porque el lenguaje es sucesivo, tú dices una palabra después de otra, pero el hombre te ha visto el todo al mismo tiempo de manera simultánea, sin superposición y sin transparencia. Entonces la descripción que sigue después y lo que tú lees, obviamente de manera sucedánea, es maravillosa, ¿no? Es hermosa porque nos describe desde las cosas más minúsculas, más sencillas del universo, hasta las cosas más grandes. Y creo que ese cuento no solamente te está hablando de una cuestión así alucinante y filosófica, digamos, como la posibilidad, lo inconmensurable de nuestro lenguaje para reflejar la realidad, sino de lo maravilloso que es el universo, ¿no? De lo alucinante que es el universo desde sus dimensiones más pequeñas hasta sus dimensiones más grandes. Una idea que está en la física, ¿no? Desde la astrofísica hasta la física cuántica, ¿no? Y lo maravilloso que es todo eso y todo lo que está en medio. Entonces, la descripción que él hace en este cuento es sumamente recomendable. No solamente para ser felices y para valorar todo lo que somos y toda la fortuna que tenemos de vivir en este universo. Todo lo que aunque no seamos capaces de aprender esa totalidad, ¿no? Tenemos la opción aunque sea casi, aunque sea imposible aprenderla de ese modo simultáneo, ¿no?
de aprender la totalidad en el instante en el que la totalidad existe y sucede, ¿no? Y esa es una idea que a mí me parece extraordinaria. Entonces, me parece que esos elementos de Borges, de expandir los límites de tu propio pensamiento, es sumamente gratificante, no solamente intelectualmente, sino estéticamente, porque siempre tiene un sentido emotivo. Es decir, muchas veces se lo ha clasificado como un autor frío, ¿no? Pero tú notas la sensibilidad de Borges y la belleza de Borges, la fascinación de Borges por su amor, por lo que observa, lo que ve, justamente. Y la paradoja de tener un cuento en el que él logra observar la totalidad frente a una realidad tan dura como el hecho de estar quedándose ciego, ¿no? Entonces, sí. me parece que en ese momento le estaba perdiendo la vista, pero también era como su amor por todo lo que había visto, ¿no? Y lo refleja, digamos, en ese cuento. Y en ese cuento así, que son pocas páginas, porque Borges nunca escribió una novela. Todos son o ensayos, o cuentos, o poemas. Entonces, Borges, por eso no puedo, digamos, no me gustaría contarles un cuento entero, pero sí, porque él decía, ¿no? A veces, en vez de contarte toda una historia poco a poco y demás, como una novela, él prefería el cuento, ¿no? Porque el cuento es como ganar por nocaut, ¿no? Entonces es como, claro, es directo al punto. Entonces él tomaba mucho tiempo en trabajar el cuento. Y uno de su cuento favorito era precisamente el de las ruinas circulares, al cual cuentan que le había dedicado muchos meses, ¿no? Entonces entraba al editorial y él casi lo volvía a sacar el cuento para volverlo a precisar. Entonces, bueno, a veces mucha gente dice que para ojalá tuviéramos más tiempo, ojalá hubiera tenido más tiempo yo a veces para escribir cosas más cortas, ¿no? Porque escribir largo puedes hacerlo en poco tiempo, pero escribir corto y concreto y lograr el knockout, pues necesitas mucho tiempo. Y esa es una de sus virtudes también, como escritor. Qué bello, qué bello. Está claro que para aprender, interactuar en el mundo tan complejo y tan dinámico, tan global que nos presenta Borges, y bueno, que en realidad es también la realidad propiamente, lo hacemos interactuando en función de las herramientas que nosotros vamos adquiriendo, ¿no? Lenguaje, comunicación, capacidad de socialización, qué sé yo. ¿Cómo expandimos los límites para poder aprender algo más de este mundo, ganarle algo más de este mundo tan complejo, tan dinámico y tan global, ¿no? En el que se presentan varias cosas a la vez? Es amplio. Ahora sí te hemos escuchado, Eli, casualmente. Ahora sí le escuchamos. Dale, dale. ¿Ahora sí se escucha? Sí, sí, sí. Muy bien. He intentado ingresar muchas veces, lo siento. Es el tema del celular. No tengo una laptop acá, entonces estoy ingresando por el celular. Bueno, básicamente sí, la obra que ha presentado de Jorge Luis Borges, que es el de ficciones, nos abre, digamos, a una complejidad de lecciones. Básicamente lo que Borges trata de generar en nosotros es demostrar una realidad, pero no una realidad común y corriente, sino una realidad que es vaga, compleja, difícil de captar, que va a estar dentro de lo que va a ser la utopía y a la vez dentro de lo que es la realidad. En sí nos permite realizar percepciones no solo, digamos, de aspectos inspiradores, sino de aspectos también humanos que nos hacen encontrarnos a nosotros mismos y dejarnos mensajes que puedan ser para toda la vida. Como anteriormente mencionabas tu querido Carlos, mencionabas que debemos vivir la vida todos los días porque al final no sabemos si vamos a estar acá o pasamos al, no sé, al más allá. Básicamente, también, esencialmente, lo que yo pude captar fue que nos permite realizar, digamos,
un paso de lo que es la historia de la narración a lo que es los hechos, digamos, los hechos de la realidad, y los cuenta como cuentitos, fábulas, pequeñas paradojas que van a ser, digamos, no sé, o sea, de poner un pilar en lo que es nuestro camino, por decirlo, ¿no? Yo te quería hacer una pequeña preguntita, yo sé que ya te han preguntado muchas cosas antes de terminar, ¿no? Está Yo bien. sé que esta obra, como tiene bastante contenido, eh, si bien hemos hablado de aspectos inspiradores, ¿cuál es el aspecto más inspirador que has encontrado en esta obra que, digamos, jamás la olvides, que pueda ser para recomendarlo a todas las personas que nos siguen por Facebook? Mm. No sé, yo creo que un rasgo, bueno, ya mencionaba que la imaginación de Borges me parece extraordinaria, ¿no? Su conocimiento también, ¿no? Y su curiosidad infantil prácticamente es maravillosa y es algo que inspira bastante, ¿no? Es decir, el ver todos los días y todas las cosas con asombro y extrañamiento, ¿no? Sin tedio, sin flojera. El mirar cada día como eso, como algo absolutamente nuevo, aunque sabes que puede ser un eterno retorno, ¿no? Y fascinarte con los pequeños detalles, la fascinación de los pequeños detalles, que es lo que decíamos que está en el Ale, y está también en sus poemas, ¿no? Y la gratitud, creo que él era una persona muy agradecida, pese a haber perdido la vista temprano, él nunca dejó de escribir, es decir, de imaginar, porque él sabía que no era en la vista donde residía su capacidad creativa, ¿no? Sino en su mente y en su corazón y en su sensibilidad. Y creo que algo que valoro de él también fuertemente es su modestia, ¿no? Es decir, cuando yo escuchaba de Borges hace años, siempre pensaba que era un autor precisamente por ser tan se lo pintaba de muy intelectual y demás, pero en realidad era una persona muy sencilla y muy sensible, ¿no? Y muy modesta, siempre modesta. Ustedes pueden acceder a un montón de entrevistas de él en YouTube y es realmente una persona sumamente entrañable con la cual tú puedes... Yo me encariñé un montón, ¿no? Con él, o sea, decir, un cariño especial por su figura, por su forma de ser, por su sencillez y su claridad, ¿no? Creo que esos son valores que inspiran un montón. Y sin duda el tema de la gratitud. Hay una anécdota muy interesante que estaba viendo recién, que era de su mujer, que, o sea, era una persona que nunca se cerraba a lo nuevo, ¿no? Entonces, a él no le gustaba que le canten feliz cumpleaños, ¿no? Y en sus últimos cumpleaños, a partir de 1979, y 78, 79, gracias a su mujer, empezó a agarrar un gusto muy fuerte por el rock, ¿no? Por los Beatles, por los Rolling Stones, y especialmente por Pink Floyd. Entonces, en sus cumpleaños, María Kodama, en vez de ponerle Happy Birthday, le ponía Another Brick in the Wall parte 2, que es la que todos cantamos, ¿no? We don't need no education. En todos sus cumpleaños. Entonces me parece una anécdota súper graciosa, pero ya un hombre de 80 y tantos años que seguía, digamos, disfrutando de lo nuevo, ¿no? Y de las cosas nuevas y de aprender todos los días. Y eso me parece una actitud sumamente interesante, ¿no? Que creo que es inspiradora, porque a veces tendemos a decir, bueno, ya soy viejo, ya soy maduro, entonces todo lo que viene ya no corresponde con mi tiempo y por tanto lo descarto y ni siquiera lo observo y no veo si está bien o no.
tenemos el prejuicio cuando somos viejos frente a lo nuevo, ¿no? Y el preconcepto. Y viceversa, ¿no? Cuando somos jóvenes, el preconcepto frente a lo viejo. Y eso creo que Borges no lo tenía, ¿no? Precisamente por esa su idea del tiempo, ¿no? De un tiempo cíclico. Tiene un cuento muy lindo que se llama El Otro, en el libro de Arena, que ya lo escribe totalmente ciego, que lo dicta en realidad, donde se encuentra consigo mismo en una de sus ciudades más queridas, que es Ginebra. Bueno, en realidad él está, si no me equivoco, él está en Boston, ¿no? Y viejo, ¿sí? Y se encuentra con el otro Borges, los dos al borde de un río, Qué bello, qué bello. y empiezan a hablar el uno con el otro. Entonces, el viejo Borges sabía muchas cosas que el Borges recién iba a vivir, ¿no? Pero no se las cuenta, ¿no? Deja que el viejo Borges, que el joven Borges, las tenga que vivir, ¿no? Y las pase. Pero le pregunta también muchas cosas y recuerda con gratitud esas cosas de cuando era joven. Y se reconcilia también con muchas cosas que había dejado que había dejado atrás, ¿no? De su vida de joven. Y creo que eso ha sido sumamente, bueno, es un poco lo que te digo, ¿no? Es decir, su actitud ante la vida era esa, ¿no? Entonces, sí, y una eterna gratitud, ¿no? Gratitud por su vida, gratitud por lo bueno y lo malo que le ha podido pasar, ¿no? Etcétera. Sí, bueno, francamente este es de los programas que no me gustaría que termine por Sí. por la calidad de lo que has compartido, estimado Carlos. Hay una conexión, un vínculo, está claro en tu vida, que ha dejado realmente huella profunda Jorge Luis Borges, ¿sí? Me voy a permitir nada más tomarme un tempito para no dejar con mal sabor a quienes han estado mandando mensajes. Pero José, quisiera que me dejes cerrar el programa leyendo un poema y ahí desconectas. Pero un poema de Borges que me parece clave y ahí sí, si me permites, tengo que eso tienes sí, Tengo que leerla, dime. claro que sí, adelante. Y luego tienes el sigue espacio con para... las preguntas y más bien podemos cerrar con el poema. De acuerdo, plenamente. A ver, Chelo nuevamente dice, esto es lo que queríamos, esto es lo que estamos buscando, este es nuestro objetivo, estimado Chelo, y a los jóvenes y niños, a los papás, colegas que nos están siguiendo, por favor, ayúdennos a hacer esto. Chelo dice, llamaste totalmente mi atención sobre el autor. Iniciaré con la lectura de los libros que mencionaste, Carlitos. Qué bello. Objetivo plenamente cumplido. Esperemos que así sea y esperemos que no sea solo tú, estimado Chelo. Ojalá varios de los colegas que nos están viendo, papás, mamás, jóvenes, niños, que, bueno, ya probablemente se han ido a dormir, pero igual, por favor, coméntenles o háganles ver parte de lo que ha sido este programa. Este ha sido realmente un programa profundo, de letras realmente que han dejado y han marcado profunda huella. Se nota en lo que nos ha compartido hoy Carlos. Paul Lut, buen programa. Roberta Müller, hermoso programa. Muchas gracias. Jonas King fomenta la lectura de este hermoso programa con invitados de nivel. Juan Daniel Valenzuela Ramos, felicidades, el programa está muy bueno. Cada miércoles les sigo a través de su página. Es grato poder ver a distintos invitados que nos van contando qué libro les ha marcado. Quisiera hacer una pregunta al invitado. ¿Qué libro me recomendaría usted para poder aumentar palabras que quizá no conozco a mi vocabulario? Quizá algún libro de Douglas Borges. Creo que ese es un error, ¿no? No, a ver, pero no sé qué piensas, Carlos. Jorge Jonás Quinn, nuevamente. Borges escribió los mejores ensayos. Alex Córdoba, buenas noches. Igual. Klaus Galicia, saludos desde Ciudad de México, estimado doctor Carlos de Villa, alguien que te conoce, mira, desde México, nos está sintonizando y viéndote, qué bueno, un gran saludo también para usted, un saludo también muy cordial.
Sí, sí, claro que sí, estimado Carlos. Juan Daniel Valenzuela Ramos, felicidades, el programa está genial. Cada miércoles, sí, bueno, estoy repitiendo eso. Bueno, es la pregunta, Chilo, mil gracias por todo. Ahora sí te dejo con la palabra, querido Carlos. Tal vez podemos responder a la pregunta que nos hacía Sí. Juan Daniel Valenzuela. Respecto al libro, la recomendación sería la que hemos presentado ahora, ¿no? Ficciones y el Aleph son dos buenos libros para empezar con Borges, y yo siento que la mayor parte de los que nos miran no se van a repetir. Y como dice Borges, si no les gusta la primera página, déjenlo, ¿no? Y busquen otro autor. Pero porque nada tiene que ser obligatorio, y cada libro tiene un lector distinto, ¿no? Como decía Borges, los libros son objetos muertos hasta que se encuentran con un autor, ¿no? Y es ahí que realmente cobran vida. Bien, José, si me permiten agradecer la oportunidad, pero también compartir el agradecimiento de Borges respecto a la vida. Creo que este es un poema que resume todo lo que hemos dicho ahora, pero también es un pequeño poema que resume toda la obra de Borges. Y en este poema, así como en un pequeño espacio, como en un Aleph, está contenida toda su obra y todos sus pasiones, sus gustos y sus reflexiones. Entonces, voy a compartirlo con ustedes. Se llama Otro poema de los dones. Este está en Antología Poética de 1923 a 1977, pero todos estos textos están en el internet. Ustedes pueden bajárselos en PDF, no es difícil de encontrar. Y si no, igual en cualquier librería popular. Con esto termino, y gracias a los oyentes. Es Otro poema de los dones. Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas, por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo, por la razón que no cesará de soñar con un plano del laberinto, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad, por el firme diamante y el agua suelta, por el álgebra, palacio de precisos cristales, por las místicas monedas de Ángel Silesio, por Schopenhauer, que acaso descifró el universo, por el fulgor del fuego, que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo, por la caoba, el cedro y el sándalo, por el pan y la sal, por el misterio de la rosa, que prodiga color y que no lo ve, por ciertas vísperas y días de 1955, por los duros troperos que en la llanura arrean los animales y el alba, por la mañana en Montevideo, por el arte de la amistad, por el último día de Sócrates, por las palabras que en un crepúsculo se dijeron de una cruz a otra cruz, por aquel sueño del Islam que abarcó 1000 noches y una noche, por aquel otro sueño del infierno, de la torre del fuego que purifica y de las esferas gloriosas por Swedenborg, que conversaba con los ángeles en las calles de Londres, por los ríos secretos e inmemoriales que convergen en mí, por el idioma que hace siglos hablé en Northumbria, por la espada y el arpa de los sajones, por el mar, que es un desierto resplandeciente, y una cifra de cosas que no sabemos, por la música verbal de Inglaterra, por la música verbal de Alemania, por el oro que relumbra en los versos, por el épico invierno, por el nombre de un libro que no he leído, Gesta de Hiperfrancos, por Verlaine, inocente como los pájaros, por el prisma de cristal y la pesa de bronce, por las rayas del tigre, por las altas torres de San Francisco y de la isla de Manhattan, por la mañana en Texas, por aquel sevillano que redactó la epístola moral y cuyo nombre, como él hubiera preferido, ignoramos, por Séneca y Lucano de Córdoba, que antes del español escribieron toda la literatura española, por el geométrico y bizarro ajedrez, por la tortuga de Zenón y el mapa de Royce,
por el olor medicinal de los eucaliptos, por el lenguaje que puede simular la sabiduría, por el olvido que anula o modifica el pasado, por la costumbre que nos repite y nos confirma como un espejo, por la mañana que nos depara la ilusión de un principio, por la noche su tiniebla y su astronomía, por el valor y la felicidad de los otros, por la patria sentida en los jazmines o en una vieja espada, por Whitman y Francisco de Asís, que ya escribieron el poema, por el hecho de que el poema es inagotable y se confunde con la suma de las criaturas, y no llegará jamás al último verso, y varía según los hombres, por Francis Halman, que pidió perdón a sus hijos, por morir tan despacio, por los minutos que preceden al sueño, por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos, por los íntimos dones que no enumero, por la música, misteriosa forma del tiempo. Gracias. No, gracias a ti, Carlos. Gracias a ti. Realmente profundo. Bello lo de hoy. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, querido Carlos. Precisamente eso es lo que queremos buscar, digamos, generar este espacio. Lo que busca es presentar que acá nuestros invitados presenten estas obras que nos van a servir de ilustraciones que nos van a servir para nuestra vida, ilustraciones que nos van a mostrar un universo de ideas que nos van a marcar y nos van a orientar a introducirnos más en lo que es el mundo de la literatura. Gracias por compartirnos esta obra, genial realmente, y espero que la lean todas. Ficciones, sí. Querido Gracias. Álvaro. Sí, no, buenísimo. A mí me ha dejado ahí pensando, y mucha razón, ¿no? Cuando uno está tocando fondo, y algún amigo alguna vez me decía, ¿no? Cuando ha perdido la vista es cuando él ha visto más cosas de lo que podía ver cuando tenía ese don maravilloso que tenemos de poder ver. Y realmente cuán cierto es todo esto. Esperemos que toda la gente, Carlos, pues aprovechemos lo que tenemos. Cuando realmente perdemos algo que posiblemente ahora no lo apreciamos, ¿no? Recién nos damos cuenta allí y decimos, esto había sido tan bonito, pero hay otros que la vez que yo hablaba con ese compañero decía, ahora puedo ver lo que tú no puedes ver, me decía, ¿no? Y me dejaba pensando y era algo que en su momento no lo entendía sinceramente. Y yo decía, me está fumando, decía, no, aquí me está viendo la cara de mi cuate, pero la verdad, sí, ahora puedo entender todo ese contexto de que no sé, algunas veces uno puede ver con el corazón, con los sentimientos, con otras cosas que profundamente nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Esperemos que la gente haya disfrutado, que nos enseña pues a ver, ¿no? La parte del ser humano del doctor Carlos de Villesero. Ha sido un gusto, José, gracias, ¿verdad? Carlos, gracias por estos momentos que son icónicos en la vida de uno de nosotros. Sí, de acuerdo. No sé si quieres decir algo más, Carlos, para despedirte. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, sí, y yo te agradezco infinitamente, Carlos, por habernos refrescado el sentido y el propósito que tiene este programa. De hecho, a momentos cuando esto, porque realmente esta es una obra más de voluntariado, si es que se quiere entender así, a momentos uno siente que está a ratos haciendo bien o no, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, o estamos perdiendo el tiempo insignificantemente, y finalmente se conectan menos de 15 personas a ratos se conectan más de 30, en algún momento se han conectado 30 a esta bella entrevista que hemos tenido. Gracias, querido Carlos. Realmente nos has refrescado el sentido de que esto no es un número, ¿no? Esto es mucho más. Esto es letras que dejan huellas, estimados. Así es. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, que les vaya bien. Muy buenas noches. Dios los bendiga. Gracias. Bueno, Adiós. Carlitos, José, Álvaro.